17 años. No 17 años jugando en la sub-17, no 17 años en una academia, no 17 años soñando con el Mundial, 17 años siendo titular en el Mundial 2026, en la cancha más grande que existe, con el peso de una nación de 130 millones de personas sobre los hombros, y el único nombre en la historia del fútbol que puede decir que hizo algo similar tiene una estatua en Brasil y se llama Pelé. ¿Lo vieron jugar? Porque si no lo vieron, prepárense, y si ya lo vieron, van a querer verlo de nuevo. Se llama Gilberto Mora Morita, creció en Chiapas y acaba de cambiar la historia del fútbol mexicano para siempre. Para entender lo que significa Gilberto Mora Morita, tienen que entender de dónde viene. No de Ciudad de México, no de Guadalajara, no de Monterrey, las tres ciudades que históricamente han producido el fútbol mexicano. Chiapas, el estado más al sur de México, frontera con Guatemala, uno de los estados con mayor pobreza del país. Un lugar donde el sueño de jugar en un mundial no es aspiración común, es casi fantasía. Mora Morita nació el 3 de abril de 2008, lo que significa que cuando arrancó el Mundial 2026 tenía 17 años y unos pocos meses. Su familia no tenía conexión con el fútbol de élite. No era hijo de exfutbolista ni de empresario con contactos. Era un niño que pateaba un balón en Chiapas y que alguien, en algún momento, tuvo la inteligencia de ver lo que era capaz de hacer. El récord que Mora Morita acaba de romper no es un récord menor, hay que decirlo con todas sus letras, es el segundo jugador más joven en ser titular en una eliminatoria mundialista en toda la historia de la Copa del Mundo. Solo Pelé, con 17 años y 249 días en Suecia 1958, fue titular siendo más joven. Eso es todo. 70 años de historia del fútbol mundial, miles de jugadores, cientos de prodigios anunciados, y solo un nombre va antes que Gilberto Mora Morita en esa lista. La gente habla de prodigios del fútbol constantemente. Cada año aparece alguien que va a ser el nuevo esto o lo otro. Pero la mayoría de esos prodigios no tienen una marca estadística histórica que los respalde. Mora Morita sí la tiene. Y es inamovible. Ahora bien, ¿cómo llegó un niño de Chiapas a ser convocado a la selección mayor de México con 17 años? El camino es más lógico de lo que parece una vez que lo conocen. Mora Morita fue detectado por las fuerzas básicas del fútbol mexicano, siendo muy joven. Pasó por las categorías inferiores con un rendimiento que hizo imposible no subirlo rápido. Lo que lo hace diferente a otros prodigios es que no es solo velocidad, no es solo técnica individual, es la lectura del juego, es la forma en que se mueve sin balón, cómo encuentra espacios que para otros jugadores simplemente no existen. Los entrenadores de la selección juvenil de México lo describieron consistentemente como un jugador con una madurez táctica que no corresponde a su edad. Y cuando tienes eso con 16, 17 años, los clubes más grandes del mundo lo notan, ¿y ya lo notaron? Hablemos del partido, porque hay un contexto específico que hace que la actuación de Mora Morita sea todavía más impresionante. Ser convocado es una cosa, ser titular es otra. Pero ser titular en una fase eliminatoria de un mundial, donde un resultado adverso significa maletas y vuelo de regreso a casa, es una presión de otro nivel completamente. Y Mora Morita no solo aguantó esa presión, la absorbió, la convirtió en fútbol. Los que lo vieron jugar ese partido saben de lo que hablo. No hubo en él ni un momento de bloqueo, ni un momento en que el peso de la ocasión lo paralizara. Entraba al balón, salía del balón, pedía el espacio, combinaba, arriesgaba. Con 17 años, en la fase eliminatoria de un mundial. Eso no es normal, eso no es siquiera raro, eso es excepcional. Y ahora viene la pregunta que todos se están haciendo. ¿Real Madrid, Barcelona o Manchester United? Porque los tres están en la puja. No es rumor de redes sociales. No es especulación de un periodista con imaginación. Los tres clubes más reconocidos del mundo tienen ojos puestos en un adolescente de Chiapas que no ha cumplido los 18 años. Real Madrid, el club más rico en historia de Champions League. Barcelona, que tiene una tradición específica de formación de jóvenes talentos que se llama la Masia y que sabe mejor que nadie cómo desarrollar a un jugador de estas características. Manchester United, que lleva años buscando recuperar su identidad y que ve en Mora Morita exactamente el tipo de jugador que puede construir su futuro. Tres gigantes, un chico de 17 años de Chiapas. Esa es la dimensión real de lo que está pasando. Voy a ser honesto con ustedes sobre algo. Yo no esperaba que México pusiera de titular a Mora Morita en fase eliminatoria. Pensé que el cuerpo técnico lo usaría como recurso en los últimos minutos, lo dejaría respirar el ambiente y lo guardaría para el torneo siguiente. Me equivoqué. Y me alegra haberme equivocado, porque la decisión de ponerlo de inicio en ese partido dice algo muy importante sobre cómo el cuerpo técnico mexicano está viendo este mundial.
No están jugando para sobrevivir, están jugando para ganar. Y eso tiene un costo, tiene un riesgo, pero también tiene una recompensa potencial enorme. Cuando un entrenador confía ese grado de responsabilidad a un chico de 17 años, o se equivoca rotundamente o tiene algo que los demás todavía no vimos. Por lo que hizo Mora Morita en la cancha, parece que el entrenador tenía razón. Ahora voy a anticipar el argumento que ya están escribiendo algunos en los comentarios, porque lo veo venir. Es que tiene 17 años, todavía no probó nada, hay que esperarlo. Escúchenme, el récord que acaba de establecer es objetivo, no es interpretable. Los números históricos no mienten. Solo Pelé fue titular en eliminatoria mundialista siendo más joven, y Pelé terminó siendo el mejor futbolista de la historia. Eso no garantiza que Mora Morita llegue al mismo lugar, sería absurdo decirlo, pero lo que sí garantiza es que estamos ante un jugador con capacidades reales y verificables para competir al máximo nivel con 17 años. ¿Que puede fracasar? Claro que puede. Pueden pasar 10 cosas que trunquen una carrera prometedora. Pero el argumento de todavía no probó nada se cae solo cuando la prueba es ser titular en una eliminatoria de Copa del Mundo. Eso ya es prueba suficiente. Hay algo más que quiero que vean, y es el contexto histórico del fútbol mexicano. México lleva décadas con una pregunta sin respuesta. ¿Cuándo va a aparecer el jugador que los lleve más allá del quinto partido? El quinto partido, el partido de cuartos de final, es el muro histórico de México en los mundiales. Y cada generación llega con esperanza y se va con frustración ante ese muro. Hugo Sánchez lo intentó. La generación del Chicharito lo intentó. La generación de Andrés Guardado lo intentó. Cada uno llegó hasta donde llegó y el muro siguió ahí. Mora Morita tiene 17 años. Si el arco normal de su carrera lo lleva a su mejor versión entre los 23 y los 27 años, eso es el Mundial de 2030 como el momento de su plenitud. El jugador que puede romper el quinto partido quizás no ha alcanzado su mejor versión todavía, y ya está cambiando la historia. Quiero hablarles de algo que nadie está diciendo sobre Mora Morita y que creo que es el factor más importante de su historia. No es su velocidad, no es su técnica. Es que creció en Chiapas. ¿Por qué importa eso? Porque en Chiapas no hay academias de élite, no hay instalaciones de primer nivel, no hay entrenadores con metodología europea a disposición de un niño. Lo que hay es un balón, un espacio, y la necesidad de inventar. Los jugadores que crecen en condiciones de escasez futbolística desarrollan algo que es muy difícil de enseñar, la capacidad de resolver, de crear la solución cuando el sistema no te la da. Es el mismo principio que explica por qué tantos de los mejores futbolistas de la historia vienen de barrios y contextos donde el fútbol era lo único que había. Mora Morita no aprendió fútbol en un laboratorio, lo aprendió en la calle, en la tierra, con lo que había, y eso se nota en la cancha. Ahora la pregunta táctica que más me interesa. ¿En qué posición rinde mejor Mora Morita y qué le pide México que haga en la cancha? Porque hay una diferencia enorme entre cómo usa México a este jugador y cómo lo podrían usar los clubes europeos que lo observan. México lo utiliza con libertad de movimiento, con licencia para asociarse y para aparecer en espacios entre líneas. Eso le permite explotar exactamente lo que mejor hace: la lectura anticipada del espacio y la capacidad de recibir bajo presión y salir jugando. El riesgo que veo, y lo digo abiertamente, es que un club europeo de élite lo compre, lo meta en un sistema muy rígido y corte precisamente lo que lo hace diferente. Eso le pasó a docenas de talentos latinoamericanos. Si el club que lo firme tiene la inteligencia de darle el mismo tipo de libertad que le da México, va a tener a un jugador extraordinario. Si no, van a tener a un talento frustrado. La decisión importa tanto como el fichaje. Les voy a dar mi veredicto sobre el fichaje porque este canal no es de neutralidades diplomáticas. Si yo eligiera para Gilberto Mora Morita en este momento, elegiría Barcelona. Y lo digo con datos. La Masia, el sistema de formación del Barcelona, tiene la trayectoria más documentada del fútbol europeo en cuanto a tomar a jugadores jóvenes de perfil similar a Mora Morita, con habilidades técnicas, con visión de juego, y desarrollarlos sin destruir lo que los hace especiales. Piensen en cómo Xavi Hernández, Andrés Iniesta y muchos otros pasaron por ese sistema siendo muy jóvenes y el sistema los potenció en lugar de cortarlos. Real Madrid tiene el glamour, tiene el poder económico, pero tiene también una presión de resultados inmediatos que puede ser destructiva para un jugador de 17 años. Manchester United lleva demasiados años de inestabilidad institucional como para garantizar el proyecto de largo plazo que Mora Morita necesita. Barcelona, si está en condiciones económicas de cerrarlo, es el destino correcto. Hay un aspecto de esta historia que me parece fundamental y que a veces se pierde en la conversación sobre los fichajes y los récords.
Lo que Gilberto Mora Morita representa para México va mucho más allá del fútbol. Chiapas es el estado con el índice de desarrollo humano más bajo del país. Es un estado donde las oportunidades son escasas, donde la movilidad social es difícil, donde un niño que sueña con algo grande tiene pocas estructuras que lo soporten. Y de ahí salió el jugador más joven en ser titular en una eliminatoria de Copa del Mundo. Hay algo poderoso en eso que trasciende el fútbol completamente. El chico no solo está jugando por México, está mostrando que Chiapas existe, que Chiapas puede, que el talento no tiene una sola geografía dentro de un país. Eso es lo que hace que este momento sea tan grande. No es solo un récord estadístico, es una historia de lo que el fútbol puede ser cuando alguien tiene la determinación de llevarlo hasta el final. Quiero hacer una comparación que creo que es justa y que ayuda a entender la dimensión de lo que está pasando. Cuando Pelé fue titular en el Mundial de 1958 en Suecia con 17 años, nadie sabía quién era Pelé. Era un chico del interior de Brasil que el entrenador Vicente Feola decidió poner de titular en el partido de cuartos de final contra Gales. Y Pelé marcó el único gol del partido. Tenía 17 años. El mundo no lo conocía esa mañana, esa tarde empezó a conocerlo. La diferencia entre Pelé en 1958 y Mora Morita en 2026 es que hoy el mundo lo está viendo en tiempo real. Las redes sociales, los algoritmos, los medios globales amplifican este momento de una forma que en 1958 era imposible imaginar. Pelé necesitó años para que el mundo lo conociera. Mora Morita tiene al mundo mirándolo ahora mismo. Esa es la presión extra que este chico de 17 años está navegando. Hablemos de la presión específica que enfrenta Mora Morita en las próximas semanas y meses, porque creo que es algo que nadie está nombrando con claridad. Cuando un jugador hace algo histórico con 17 años, el mundo empieza a medirlo contra su propio récord en cada partido que juega después. Si en el siguiente partido tiene un desempeño discreto, van a decir que se fundió. Si tiene otro partido extraordinario, van a elevar las expectativas todavía más. Es una trampa que ha destruido a muchos jóvenes talentos, no por falta de calidad, sino por la incapacidad del entorno de dejarlos crecer a ritmo normal. Mora Morita va a tener partidos malos, va a cometer errores, va a perder balones en momentos importantes. Eso no significa que el proyecto se terminó, significa que tiene 17 años y que está aprendiendo. Lo que México y su futuro club necesitan hacer es protegerlo de la narrativa, no de la competencia. En la competencia, este chico ya demostró que puede. En la narrativa mediática, ahí está el riesgo real. ¿Qué necesita México ahora mismo para que Mora Morita no se quede en una historia bonita de un mundial y se convierta en el jugador que puede definir una generación? 3 cosas muy concretas. Primera, el cuerpo técnico de la selección tiene que seguir dándole minutos de calidad, no sobreexponerlo pero tampoco guardarlo tanto que pierda ritmo y confianza. Segunda, el club que lo firme tiene que tener un proyecto deportivo coherente para los próximos 4 años, no solo el cheque más grande. Tercera, y esta es la más difícil, México como país, como afición, como medios, tiene que tener la paciencia de dejar que un chico de 17 años se desarrolle sin convertirlo en el salvador que tiene que resolver todo ahora mismo. Los grandes jugadores necesitan tiempo. Pelé fue campeón mundial a los 17, sí, pero Pelé tardó varios años más en ser el Pelé que todos conocemos. El récord es el principio, no el destino. A la gente de México, ¡vivan esto! Vívanlo completamente, sin moderación, sin el freno que a veces el miedo a la decepción futura le pone a la alegría presente. Tienen a un chico de 17 años nacido en Chiapas que acaba de poner el nombre de México junto al nombre de Pelé en los libros de historia del fútbol mundial. Eso ya ocurrió, ya está ahí, nadie se los quita. Y si Mora Morita algún día no llega a donde todos esperamos que llegue, el récord sigue siendo real. La noche en que ese chico salió de titular en una eliminatoria del Mundial sigue siendo real. Los que lo vieron jugar en esa cancha lo saben. Si quieres el jersey verde de México para vivir lo que viene, te dejo el link directo en la descripción. Y antes de que te vayas, suscríbete si quieres el análisis más honesto del Mundial 2026 en español. Aquí no hay neutralidades cómodas, aquí hay fútbol de verdad. Y la pregunta que les dejo esta semana es una que de verdad quiero que debatan en los comentarios porque no tengo una respuesta única y me interesa lo que piensan ustedes. Gilberto Mora Morita. ¿Real Madrid, Barcelona o Manchester United? ¿Cuál de los 3 es el destino que le conviene más para que llegue a su mejor versión? No me digan cuál paga más. Díganme cuál lo hace mejor. Discútanlo abajo, leo todos los comentarios y el argumento más interesante se lleva una mención en el próximo video.